Fijaros, esta misma semana la Real Academia Española de la Lengua ha presentado las nuevas incorporaciones al diccionario y nos topamos con los términos coronavirus, COVID, desconfinar, desescalada. Son conceptos que inevitablemente hemos hecho nuestros, pero no son los únicos. Poco a poco también nos hemos ido curtiendo en terminología médica desconocida para la gran mayoría antes de la pandemia, porque a ver, ¿quién conocía antes del mes de marzo, por ejemplo, lo que era una PCR? Ahora sabemos que es la técnica diagnóstica que permite detectar la presencia de material genético del virus. Fue la primera prueba en popularizarse, pero no es el único test que en estos momentos se utiliza para la detección. En los cribados, de hecho, se está recurriendo al test de antígenos. Bueno, si aún tienes dudas sobre sus similitudes, diferencias, permanece atenta, porque abrimos hoy un espacio semanal de la mano de Asunción Clínica para ocuparnos de temas relacionados con nuestra salud, y no se nos ocurría una mejor manera de empezar que aclarar conceptos en la actual crisis sanitaria. Saludamos a la doctora Lucía Nieto, ella es médico general, pasa consulta en el Centro Médico Arrasate. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un placer saludarte. La verdad es que, como les decía a nuestros y nuestras oyentes, hemos adoptado ya un vocabulario pandémico, podríamos llamarle así, pero todavía es cierto que, bueno, pues hay cuestiones que nos generan confusión. Y yo creo que el hecho de que a las PCR se le hayan unido otro tipo de test, de pruebas, es lo que más nos descoloca. Del que más se habla de un tiempo a esta parte, doctora, es del test de antígeno. ¿En qué consiste? Vale, el test, bueno, antes explicar un pelín acerca de qué es el virus. ¿Sí? Perfecto. El virus es una partícula inerte, ¿sí?, que necesita de las células de los seres vivos para poderse replicar y para poder continuar, digamos, en su ciclo vital. Entonces, el virus contiene dentro de su estructura, una pequeña estructura de material genómico, que es el material genético, lo que lo hace ser como es, sin confusión alguna con respecto a otro tipo de materiales genéticos. Y además está ese material genético dentro de una capsulita que llamamos cápside, que tiene una serie de proteínas. Con lo cual, con lo que acabo de decir, ya tenemos como mínimo 2 elementos que pueden ser detectables de esa partícula que nos está haciendo tanto mal. Ajá. Tanto las proteínas que tenemos en la cápsula como el material genético que está adentro, que es el que nos invade nuestras células. Entonces, el PCR, ¿qué hace? Detecta restos de ese material genético, ¿sí? Y los antígenos, la prueba de antígenos lo que hace es detectar la proteína que está en la cápsula del virus. Es mucho más sencillo, está mucho más aclarada y desarrollada la técnica de detección, y es una prueba que se puede hacer de manera muy simple con todas las el material que ya se ha desarrollado a nivel de la industria en una consulta, y en 15 minutos sabemos si la persona está o no, tiene o no el virus. Ajá. El kit, doctora, corrígeme si me equivoco, es lo más parecido a un test de embarazo, ¿no? El de antígenos me refiero, Sí. ¿eh? Lo que es el kit es nada, esperar, ¿no? Si sale una rayita o 2 rayitas. Exactamente, el desarrollo de la técnica ya se ha simplificado tanto que es tan sencillo como eso. En la consulta, la toma de la muestra se hace, es exactamente el mismo procedimiento que se hace para la toma del PCR. Esto es importante, la toma de la muestra, el procedimiento es exactamente igual, ¿no? En una PCR que en un test de antígenos, vale. Sí, es exactamente igual, es el hisopo o escobillón que se mete por el piso de la nariz hasta el fondo, a la faringe, que es donde hay mayor concentración del virus durante los primeros 5 días, y ya se extrae, y luego en la misma consulta tiene uno el tubito del medio donde se tiene que hacer la dilución, pone las 2 gotitas en la tabletilla, ¿sí? Y espera 15 minutos la respuesta.
La reacción que se hace allí dentro de la tableta es una reacción química que nos da un positivo o un negativo. Ajá. Es verdad que Ujú. durante la primera ola los casos sospechosos se sometían directamente a PCR, que es, por cierto, una técnica que existe desde hace décadas, ¿eh? No nos la hemos inventado ahora, ni mucho menos. Claro, nos decían, No, es que es más fiable. Bueno, hemos demostrado, efectivamente, se ha demostrado que la fiabilidad, la efectividad de los test de antígenos también, desde luego, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De ahí, yo creo, la proliferación, ¿no? En esta segunda ola, doctora. claro, de todas maneras también es comprensible que hemos tenido tiempo, ¿no? Claro, Digo, no hemos hemos ido tenido aprendiendo de tiempo, alguna manera, ¿no? ha ido pasando el tiempo, ¿sí? Claro, claro. Y al principio de todo esto, pues la técnica que, como bien lo dices, no es novedosa ni se ha descubierto ahora, no, este es un estudio que se lleva haciendo desde hace muchísimos años, ¿sí? Ujú, Muchísimos años en virología es una cosa que ya para el investigador en esa materia es del cotidiano, ¿sí? Entonces dice, ujú, ahora tocó coronavirus, pues entonces vamos a ver el claro. material genético del coronavirus. Pero material genético nuestro lo conocemos, ¿sí? Ujú, Es más o menos la misma lógica. Lo otro claro. te decía, ha pasado el tiempo desde que inició la pandemia, han surgido distintas circunstancias, necesidades, Ujú, situaciones. Al principio teníamos muy pocos reactivos para poder hacer la PCR y realmente sí requiere de una tecnología importante a nivel de laboratorio. Entonces, al principio no se hacía PCR a todo el que estornudara, ¿sí? claro. Porque no había, ¿sí? Ujú, Entonces ya ahora mismo es una prueba que tiene muchísimo más fácil acceso, ¿sí? ujú. Y realmente sí es mucho más, es un poco más sensible y específica que la prueba de antígenos, sin querer decir con esto que los antígenos no sean supremamente útiles. Claro, Son pero por útiles la porque carga son, vírica, ¿no? Yo creo que es lo que se tiene en cuenta aquí, eh, ¿no? mm, mm, Quiero decir que no será igual de concluyente una prueba que otra en función no, de la carga vírica del paciente, ¿no? no es Lo tanto digo desde el eso. desconocimiento, ¿eh, doctora? No, no es tanto eso como la propia sensibilidad de la Ah, prueba, de lo la que es la... propia Ah, vale, sensibilidad de la del prueba. test. Ujú, Sí, sí, vale. exactamente, sí, porque y con respecto a la carga vírica, pues también igual, por eso se habla de que son pruebas que se tienen que hacer durante los primeros 5 días, sea Claro, del contacto o de la sintomatología, porque el virus se aloja inicialmente allí, se encuentra cómodo en la nariz, pero le encanta bajar a los pulmones. ujú, Entonces, ahí es cuando se nos empieza a complicar la situación con las personas, claro. pero en términos de diagnóstico, sí, las dos pruebas son supremamente útiles y también ahora mismo, pues, eh, para tranquilidad de las personas, ¿sí? Porque Ujú, muchas personas puede que no hayan estado en contacto con ningún positivo, pero sí están previendo, pues, que si una visita a un familiar, que sí, claro. pues vienen las navidades, encontrarnos, digo yo, las familias con la Ujú. tranquilidad de habernos hecho un test de anticuerpos y que esté negativo, pues nos da muchísima más posibilidad de ese encuentro sin que Claro, tengamos claro, que no, no, bajar. por eso es, no sé, por preocupación efectivamente hacia Exacto. las personas con las que vamos a compartir nuestro tiempo. Ese es el gran segundo grupo, ¿no? Las pruebas para detectar los anticuerpos en sangre, que ya, por un lado estarían PCRs, antígenos y luego la serología, ¿no, doctora? Ujú. Sí, ya una vez entra el virus al organismo, pues con el proceso que he comentado de la detección de esa proteína que es el antígeno del virus, el organismo empieza a desarrollar sus mecanismos de defensa y genera lo que son los anticuerpos. Los primeros soldados en ir a la batalla son la inmunoglobulina M. ¿M? Ujú, Que ataca, empieza, digamos, a actuar hacia más o menos, empezamos a tener niveles adecuados, o empieza, perdón, a producirse ujú, hacia final de la primera semana de la infección
y tenemos un pico entre la tercera y la cuarta y luego empieza a descender. ¿Por qué? Porque empieza ya a actuar la otra, la inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina muchísimo más específica con respecto al ataque directo al virus y de mayor permanencia en el tiempo. Ajá. Lo que no está terminado, no se ha terminado de mostrar es que efectivamente, aunque ya hay muchos argumentos y publicaciones en ese sentido, de que sí genera una protección eficaz con el tiempo, pero también está en discusión que dependiendo de la carga viral que mencionabas hace un rato, se podrían generar mayor o menor permanencia de esa defensa, de esa presencia, digamos, de inmunoglobulina G en el organismo. Claro, al final esto es importante saberlo para saber a qué prueba nos tenemos que someter o cuál sería recomendable, ¿no?, en cada momento, doctora. Claro, sí, o sea, si tú has estado en contacto con un positivo, pues PCR sí es la prueba de anticuerpos, en primera instancia, de antígenos, antígenos, ¿sí? Luego ya que ha pasado el tiempo, hay mucha gente que, por ejemplo, durante el confinamiento tuvo sintomatología y que por el volumen de casos que se estaban presentando no hubo ocasión de que se le hiciera una PCR, ¿sí? Y le dijeron, mire, eso es un coronavirus, si no está complicado, quédense en su casa. Esa gente está empezando a aclarar su situación porque además ya hay permanencia de algún tipo de sintomatología, el cansancio es muy habitual y ellos ya empiezan a decir, bueno, sí lo tuve, no lo tuve, ¿qué me pasó? ¿Cómo están mis defensas? Ahí vienen a ser muy útiles los anticuerpos. Los anticuerpos nos dan ese tipo de información y es una información útil también para proyectar estrategias de salud pública a futuro. Pero no es diagnóstica, es confirmación de diagnóstico. Importante, tenemos que ir dejándolo aquí, pero hemos aprendido que era de lo que se trataba. Bueno, doctora Lucía Nieto, nos seguimos escuchando. Bueno, ha sido muy útil. Hasta pronto, hasta la siguiente. Hasta pronto.